Hola, buenas madrugadas. Llegamos, 2 horas tenemos por delante para viajar hacia esos mundos misteriosos que nos esperan ahí fuera, y es un placer que hayas decidido pasarlo junto a nosotros. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Elena Trapero y Mar Gasca, que ahora controla nuestro mágico sonido, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Manuel Fernández en la redacción y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí de nuevo esta noche. Y al comienzo, como siempre, abrimos canales de comunicación. Ya sabéis que tenemos un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y las redes sociales. Entráis en WhatsApp y en Twitter, Blanco Radio, es la forma de comunicarse con nosotros. Facebook y el Twitter, y tenemos además un número de WhatsApp 652 03 5934. Repetimos, 652 03 5934 por si queréis mandar una nota de voz. Y recordar, ya queda menos, el día 20 a las 20 horas, programa especial del Espacio en Blanco, miércoles 20 a las 20 horas, desde la iglesia de San Antón. No os lo perdáis. Va a ser una ocasión única, de nuevo, una ocasión histórica de vivir el Espacio en Blanco. Y vamos ya con un avance de los temas que nos esperan para esta noche, como siempre con la recomendación de que no os lo perdáis. La Anenerve y las SS, solo sus nombres hacían temblar. La Guardia Pretoriana de Hitler nos visita esta noche. Y junto a ella, la Anenerve, ese extraño grupo que se formó para buscar los orígenes de la raza aria y las reliquias sagradas del poder. Junto a nuestro primer invitado, viajaremos en la historia reciente a la búsqueda de respuestas, de tesoros y de orígenes. Después nos visitará un doctor español afincado en Brasil para explicarnos qué es el Site 145. Una sorprendente investigación que nos llevará al centro del océano para descubrir la explicación de algunos enigmas olvidados. Estas son algunas de nuestras intenciones esta noche. El viaje del Espacio en Blanco está ya listo. Disponte a disfrutarlo. Ahí está el avance de los temas. Solo nos falta viajar hasta Alicante a saludar a nuestro primer invitado, Javier Martínez Pina. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de estar otra vez en tu programa. Y nosotros contentos de que estés aquí. Eres historiador, licenciado en Historia, arqueólogo también. ¿Has participado en campañas de arqueología? Sí, bueno, hace tiempo. Desde que aprobé la oposición, la verdad es que poco, ¿no? Pero sí que he participado en algunos yacimientos de época romana, ibera, medieval. Bien. Especialista en arqueología, historia antigua. Y has escrito varios libros. Las trompetas de Jericó fue uno de ellos, y últimamente Los exploradores de Hitler. ¿Por qué te interesan esos temas de Hitler y Segunda Guerra Mundial y todo ese follón de esa gente? Sí, bueno, además es que es una cosa que no sabes, pero es que una gran parte de la culpa la tienes tú, Miguel, porque no sé si te acordarás, pero hace un tiempo estuve aquí en el Espacio en Blanco, hablando sobre uno de mis libros, Grandes Tesoros Ocultos. Sí. Y al final de la entrevista me comentaste que estaría bien tratar en otra ocasión el tema de los tesoros escondidos por los nazis. Ajá. Sí, el caso es que me puse a leer sobre el tema
y quedé realmente asombrado cuando comprendí que detrás de la historia del Tercer Reich, la historia que yo había estudiado en la universidad o que yo enseñaba en mis clases, había otra historia oculta y poco conocida, cuyo estudio creo, ahora estoy seguro que puede ayudarnos a comprender lo que es la auténtica naturaleza de este régimen de terror que fue sin duda el nazismo. Ajá, historia oculta detrás de todos ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, me encanta. Porque... Sí, dime. No, que te iba a decir, porque claro, es que para entender el nazismo creo que tenemos que tener en cuenta dos vertientes distintas, ¿no? Una, la conocida por todos, la grave crisis económica y política que sufre Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pero también la permisiva influencia, ¿no?, que tiene el nacionalismo pangermanista surgido en tiempos del Kaiser Guillermo, ya en el siglo XIX, y que va a sustentar, entre otras cosas, pues ese nazismo oculto del que estamos hablando. Uh-huh. Hay quien dice que es bueno recordar la historia pasada para que no se vuelva a repetir. Según muchos analistas, hay muchos indicativos de que se están repitiendo algunos de los momentos que pasaron cuando estaba Hitler y surgió todo eso. Esperemos que no ocurra. ¿Qué edad tienen tus alumnos, Javier? Sí, bueno, yo creo que sí que son buenos, ¿no? Tengo de todo, ¿no? Pero sí, generalmente son buenos chicos. Sí. ¿Y qué edad tienen? Tienen de entre 13, 14 años hasta 18, 19. Vale. ¿Y estás en la chicos de secundaria. Muy buenos, la verdad es que se dice mucho de los alumnos que últimamente están peor que hace unos años, pero yo no creo que sea así. Bien, saludos. Muchos de ellos, algunos de ellos, no sé si alumnos tuyos, personas con esa edad están escuchando a veces el Espacio en Blanco, les saludamos. Nos vamos de viaje, ¿te parece? Me parece muy bien. Tras esa primera introducción vamos a dar los primeros datos de esa historia oculta para conocerla un poco más, con el deseo de que nunca se repita. Desde buscar el origen de la raza aria hasta planear viajes para robar todo tipo de reliquias y obras de arte. Estas eran algunas de las tareas para las cuales fue fundada la Ahnenerbe. Una organización que, aunque oficialmente fue creada para dar valor a las tradiciones alemanas, acabó convirtiéndose en un grupo de estudio de las ciencias ocultas, con una finalidad clara: destruir el cristianismo e instaurar una nueva religión nazi. El 1 de julio de 1935 se creó la Deutsches Ahnenerbe, o Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu. Por aquella época, Hitler ya había sido nombrado canciller de Alemania y el partido nazi dominaba toda la política del país. Sin embargo, el Führer quería enfrentarse al mundo y sabía que necesitaría varias cosas. Toda la ayuda necesaria para vencer, ya fuera usual o paranormal, y sobre todo, que la sociedad aceptara el nazismo como una creencia indiscutible. Ambas tareas serían encomendadas a esta nueva secta paracientífica. El encargado de crear la Ahnenerbe fue uno de los miembros del partido obsesionado por el ocultismo, Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS nazis. Himmler era con toda seguridad el más fanático creyente en las ciencias ocultas, profesando una fe ciega en las fuerzas desconocidas que nos rodean. Estos son los primeros datos de la Ahnenerbe. Queremos conocer aún más. Nuestro invitado Javier Martín está dispuesto a darnos algunos datos. 1 de julio del 35 se crea la Ahnenerbe y la crea Himmler. Sí. Bueno, fue el que estuvo detrás de la formación de la Ahnenerbe. La Ahnenerbe es la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu.
y fue un importante centro de investigación de la Alemania nazi. Es un centro que estuvo creado bajo patrocinio de Himmler y dirigido por uno de estos personajes que después hará una expedición en busca de los orígenes de la raza aria, que fue Wirth. Bueno, estaba integrada dentro, por supuesto, de las SS y tenía como objetivo último propagar las principales tesis nacionalsocialistas, especialmente las de corte racial y antisemita. Uh-huh. ¿Cuántas personas integraban la NNRV? Sí, bueno, era un grupo bastante numeroso, con muchos departamentos especializados, pues cada uno de ellos en el estudio de la geografía sagrada. Había un departamento para el estudio de danzas populares, había otro también para el tema paranormal, y bueno, uno de los más importantes estaba dedicado al estudio de las runas, pero el que a mí más me interesó sin duda fue el dedicado a la arqueología germánica, a la que pertenecieron importantes investigadores y aventureros alemanes que se llegaron a obsesionar con descubrir el lugar, lo habéis dicho antes, ¿no? El lugar preciso en donde seguirían escondidos algunos objetos de culto, tales como el Arca de la Alianza o el Grial, que parece ser que buscaron. Lo veremos en la segunda parte del programa. ¿Tenían algo que ver con las SS? ¿Estaban relacionados la NNRV y las SS? Sí, no, la NNRV era una sociedad de estudios integrada dentro de las SS. Por eso gran parte de los que formaron parte de ella eran de la Guardia Pretoriana de Hitler. Uh-huh. Sí. Otro de los objetivos, además de la NNRV, ya no solo era sino también recurrir a estos aventureros de las SS y mandarlos por todo el mundo, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Con la intención de encontrar y de corroborar la existencia de esta raza aria original, la raza aria en la que ellos pensaban que eran sus ancestros. ¿Era la Guardia Negra, la SS? Las SS? Sí. La Guardia Negra. ¿Y tenían, como le pasaba a Himmler, una gran creencia en todo lo paranormal, en el ocultismo, en toda esta serie de cosas? Sí, porque es que en el caso alemán es que estamos hablando de un nacionalismo de tipo irracional, un nacionalismo esotérico y especialmente racista. Esto le llevó a un grupo de ideólogos a proponer unas teorías totalmente descabelladas, diría yo, como las de Guido von List o Joseph von Jevenfels, que llegaron a hablar de esta superioridad de la raza aria, de la que los alemanes serían sus descendientes, pero que según ellos se habría degenerado como consecuencia del mestizaje con unas razas inferiores que según ellos tendrían que ser eliminados, especialmente los miembros de una sociedad que sin duda conoces, que es la sociedad Thule. Sí, te iba a preguntar por ello ahora también, y sí, como decíamos en esa introducción, uno de las finalidades de San NNRV era destruir el cristianismo y fundar una nueva religión, no solamente en Alemania, sino en todos los territorios conquistados. ¿Podría ser así? Sí, y además hay citas del propio Himmler que casi lo atestiguan. Odiaban visceralmente no solo a la religión judía, sino también al cristianismo. Es que lo consideraban responsable de la debilidad de la raza alemana. Incluso es que, fíjate, Miguel, que Himmler llegó a decir que la Inquisición había sido un invento del cristianismo para eliminar los últimos restos de la religión neopagana que querían imponer después de la guerra. Qué curioso. ¿Por qué se fueron, o cómo fue posible que los alemanes llevaran a cabo todas esas expediciones que vamos a ver en la segunda parte por un montón de lugares? ¿Qué buscaban? Aparte de objetos sagrados de poder, ¿el origen de la raza? Sí, el origen de la raza aria. Pues mira, la sociedad Thule, de la que después formarán parte los miembros más destacados del partido nazi, es que esta gente defendía, pues fíjate qué locura, la idea de que estos arios procederían de un continente perdido que habría desaparecido como consecuencia de una serie de cambios climáticos. Seguro que te estás recordando el tema de la Atlántida. Sí. Thule también decía que solo unos pocos supervivientes pudieron escapar y buscar refugio en lugares como Escandinavia o como el Tíbet. Y es precisamente hacia estos lugares hacia donde se dirigieron estos exploradores de Hitler, de los que hablo en el libro, para encontrar algún tipo de pruebas que les permitiese validar sus excéntricas teorías raciales. Uh-huh. ¿Y la sociedad Thule era una sociedad secreta? No necesariamente. De hecho, una gran parte de
de los máximos dirigentes del partido nazi pertenecieron a ella. Primeros datos de estos exploradores de Hitler, 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Damos un paso más y seguimos adelante. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Durante siglos, la esvástica había sido en la India un símbolo benéfico del perpetuo movimiento de la humanidad. En la desviada interpretación de los nazis, se convirtió en el símbolo de la raza aria, una mítica raza pura de rubios de ojos azules, a los que Hitler añadiría un casco. Y la mística de una raza superior. Los jóvenes alemanes deben ser esbeltos, con miembros largos, rápidos como liebres, duros como el cuero y sólidos como el acero. Estamos decididos a crear una nueva raza. En su pequeña sede en una cervecería de Múnich, dibujó el emblema de su partido. En Mein Kampf escribió: después de hacer innumerables bocetos, he elegido una bandera roja para mostrar la dimensión de nuestro movimiento social, con un círculo blanco representando nuestro nacionalismo, y la esvástica, símbolo de los arios, los eternos antisemitas. Los arios, la raza elegida según Hitler. Conozcamos algo más de ella y de la búsqueda de sus orígenes que se realizó por todo el mundo. Ahí estaban las palabras del propio Hitler de cómo quería que fuera la juventud aria, altos, rubios, esbeltos, potentes, poderosos. Y la esvástica. De repente mucha gente identifica la esvástica con simplemente Hitler o las SS o la Alemania nazi, pero la esvástica es un símbolo que es mucho más antiguo de la India, ¿verdad? Sí, es un símbolo prácticamente desde tiempos prehistóricos que lo tenemos presente. Lo que pasa es que desde el siglo XIX la esvástica se va a convertir en el símbolo que va a estar muy presente entre los movimientos nacionalistas volkis, y por eso fue elegido por los nazis, creo que fue en 1920, y más concretamente por Hitler. Según se dice, porque fue un símbolo muy utilizado por la sociedad Thule, de la que antes hemos hablado. Ajá. Era toda una mezcla lo que había en la cabeza de Hitler, de magia, cosas esotéricas, ¿verdad? Aparte, bueno, de toda esa gana de conquistar a todo el planeta. Sí, pues lo hemos comentado. Es que para entender el nazismo tenemos que tener en cuenta pues, la sociedad en la que se encuentra Alemania, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, pero también el tema esotérico, el tema del amor por lo irracional, por la magia que siempre rodeó, especialmente más que a Hitler, yo diría al círculo de Himmler y otros dirigentes del partido como Rosenberg. Vale. Empiezan, después que se ha formado esta Nerve, a buscar los orígenes de la raza aria. Y uno de los lugares a donde creo que fueron, el naturalista Ernest Schaffer, fue al monasterio de Potala en Lhasa. Llegaron hasta el Tíbet. Sí, sin lugar a dudas, la expedición de Schaffer yo la definiría como la más extraña y llamativa de las que hicieron los exploradores de Hitler antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo que voy a comentar ahora le puede parecer a tus oyentes como el argumento de una película de ficción, pero si tienen algún tipo de duda, y es normal que lo tengan, solo tienen que acudir a Internet, en donde encontrarán muchas fotografías, incluso una película que Schaffer rodó durante su viaje al Tíbet. Todo se inicia en el año 1936, cuando Himmler le encargó a un famoso aventurero alemán que se pusiese al frente de una expedición para buscar las huellas de la raza aria en el Tíbet, y de paso para dar validez científica a extrañas teorías como la de la tierra hueca, ligadas a teorías y a leyendas orientales como Agartha y Shambhala. De esta forma, tanto Himmler como otros ideólogos del nazismo se hacían eco de unas antiguas historias decimonónicas
según las cuales las tierras de Asia Central se habrían convertido en la cuna de la raza aria. Pues bien, después de un duro entrenamiento tanto físico como técnico, Safer y sus hombres, muchos de ellos de las SS, se dirigieron hacia este lugar para protagonizar una auténtica aventura en la que tuvieron que enfrentarse a múltiples peligros, conflictos armados, una climatología adversa, los problemas que les generaron las autoridades inglesas de la India, hasta que después de un largo viaje llegaron por fin a la zona del Sikkim, que fue la primera etapa de su viaje, pero a partir de ese momento es cuando empezó lo realmente interesante. Y cuéntanos, no nos dejes ahí. ¿Qué pasó? Pues, primero hay que situarse en ese tiempo. Estamos hablando de 1930 y tantos, ¿no? 36, ya estamos... falta muy poco para que empiece la Segunda Guerra Mundial. Ajá. El Sikkim, Miguel, es una zona, no sé si es una zona montañosa. La conozco. Qué suerte. Ya, bueno, es una zona que sabes que es bastante inaccesible, que está considerada como la puerta de entrada al Tíbet, y por allí anduvo pues el equipo patrocinado por la NNRB haciendo todo tipo de experimentos y pruebas antropológicas para tratar de encontrar similitudes de las gentes de este lugar con los arios primigenios. Medían incluso la cabeza, ¿no? Los cráneos de... Sí, exactamente. Uno de los antropólogos de la expedición, no me acuerdo, Bruno Beger creo que se llamaba, Beger, sí, fue midiendo, lo que dices, la cabeza, la mandíbula de todos los pobres desdichados que se cruzaban por su camino. Incluso creo que hubo alguno que estuvo a punto de morir, porque este Bruno Beger se dedicó a aplicar máscaras faciales de yeso con tan mala suerte de que alguna se derritió taponando las fosas nasales de esta pobre gente. Pero qué curioso, qué contrasentido, qué paradójico, ¿no? Que de repente esta gente, que no eran ni altos ni rubios, pensaran que era el origen de la raza aria. Sí, era una creencia muy extendida entre los alemanes de principios del siglo. Siempre relacionaban el origen de la raza aria con la zona de la India. Sí. Y bueno, pero no solo Safer fue más adelante, porque el punto álgido de la expedición se produce cuando el equipo recibió el permiso para viajar hacia la ciudad sagrada de Lhasa. Y allí quedaron maravillados por la existencia de una serie de mitos que hacían confirmar la existencia de Shambhala, un lugar que según los propios tibetanos se encontraría situado no se sabe muy bien, hacia el sur, no, tal vez cerca del río Sirta. Lo que pasa es que, bueno, ya sabe, nos acercamos a 1939, fueron varios años de expedición, y se produce el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que los investigadores tuvieron que volver a Alemania porque de repente se vieron inmersos en territorio británico, en un territorio enemigo. Ya. Ernest Safer era un tipo curioso, era naturalista, ¿no? Que incluso si llegaba a comer el corazón de vez en cuando salía de caza. Sí. Dicen que sobre todo en el Sikkim se dedicaba a matar animales. Muchos de los museos alemanes estaban repletos. Dicen que aparte fue el primer europeo que me parece que mató a un oso panda. Me parece recordar. Sí, y en un estado de enajenación dice que llegaba a comer el corazón de los animales que había cazado. Y era naturalista. Sí, era naturalista, sí, es curioso. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Una información y seguimos. Nómadas. We pledge ourselves to liberate all our people. Nelson Mandela y el final del apartheid. Para alguien que viene a visitar Johannesburgo es muy importante ir a ver Soweto. El pasado y el presente de Sudáfrica. Tienen el orgullo de ver dónde estaban y dónde se encuentran ahora. Nos encontramos en Johannesburgo, a un paso del paraíso. Una de las mayores variedades de especies que existe en África y quizás en el mundo. Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. El próximo miércoles, día 20 de diciembre, te invitamos a una aventura única. Desde la iglesia de San Antón, en Madrid, programa especial del Espacio en Blanco, a partir de las 8 horas de la tarde. El misterio te espera. Estás invitado. Ya sabéis, ahí está la cita. Seguimos viajes, si te parece, Javier, ¿vale? Ernest Safer, cuando estuvo en el Tíbet, antes de pasar a otros personajes, ¿le hablaron del Yeti o buscaba las huellas del Yeti o me lo he inventado yo?
Pues mira, yo esto sí que no te lo puedo, nunca lo había oído. Vale, me lo he debido inventar entonces. Lo que sí que es extraño que pasó con este viaje es que esta historia que tuvo que terminar en 1939 no fue así, porque pasó una cosa en 1985, y es que unos arqueólogos, es que lo he recordado ahora, que estaban haciendo excavaciones en la zona del Sirta, que he dicho antes, pues llevaron a cabo un espectacular descubrimiento. Justo en ese lugar donde habían estado buscando los alemanes, se encontraron unas momias perfectamente conservadas. Y lo más llamativo de todo, ¿sabes lo que era? ¿Qué? Que tenían rasgos caucásicos, y eso evidentemente te puedes imaginar. Llevó a muchos a pensar que lo que estaba buscando Safed era algo cierto, cuando realmente no lo era. Qué curioso. Hay otro personaje que era el director del Instituto de la Nenerve, Hermann Wirth, que llegó hasta el Ártico europeo. Sí, este fue el primer director de Danenerve, y este fue un tipo que trató de identificar un tipo de escritura que según él habría sido inventado por esta antigua civilización nórdica de tipo ario, y cuyo origen estaba en la Atlántida. Este era un fiel creyente en la teoría de la Atlántida. Según él, fue un lugar real y del que quedarían algunos vestigios diseminados en lugares como Escandinavia, en donde los supervivientes del continente perdido habrían inventado unos símbolos extraños y unas runas que él trató de identificar. Efectivamente, Wirth, como otros pseudointelectuales asociados al nazismo, fue un ferviente creyente en la existencia de este tipo de continentes perdidos, como también la mítica Thule. Por este motivo, justo después de la creación de la Nenerve, marchó hacia Suecia, hacia una zona conocida como Bohuslän, en donde pudo encontrar unas enigmáticas esvásticas, fíjate, otra vez. ¿Otra vez? Sí, que según él es que formarían parte de esta antigua escritura aria. Y este es otro de los elementos curiosos de la ideología ultranacionalista alemana, surgida a finales del XIX, porque según ellos el desciframiento de esta escritura primigenia les permitiría conocer la naturaleza auténtica de la religión pagana. Pero no solamente llegaron a esos lugares, buscaban a Agartha Zambala, sino incluso llegaron al altiplano peruano, hasta Tiahuanaco. Ahí estuvo Edmund Kiss. Sí, otro obsesionado con el estudio del pasado mítico y el folclore del pueblo alemán. Este decidió, centrar su atención en la ciudad de Tiahuanaco, en donde, según Kiss, claro, no podía ser de otra manera, se habrían refugiado los últimos atlantes, los ancestros de los arios alemanes. El caso es que Kiss viajó hasta allí, permaneció varios meses tratando de encontrar algún tipo de pista que le permitiese confirmar la existencia de una ciudad sofisticada, pero a él lo que más le interesó, lo que más le llamó la atención fue la Puerta del Sol, que relaciona con una antigua leyenda aymara según la cual la puerta escondería un gran secreto que no pudo descubrir, claro. Qué curioso, ¿cómo les vería la gente, la gente que vive en esos lugares, llegar a esos tipos, ¿verdad? En ese tiempo, buscando esas cosas tan raras y preguntando por esas cosas tan raras. Sí, le tomé por un loco, porque es que además el hombre no se cortó y llegó a decir que la ciudad de Tiahuanaco tenía muchos millones de años de antigüedad, seguro, pues para intentar adaptar la cronología de Tiahuanaco a su teoría atlante. No solamente la Nenerve buscaba el origen de la raza aria, sino también estuvo implicada en la búsqueda de objetos sagrados, ¿verdad, Javier? Sí, porque los nazis, bueno, Miguel, no los nazis, me estoy refiriendo evidentemente a ciertos dirigentes del partido, no todos creían en lo mismo, pero estos dirigentes creían que algunos objetos de culto, algunos son puramente legendarios, otros sí que parece que puedan tener una base histórica. Ellos los consideraban como una especie de talismanes que podían proporcionar a sus poseedores desde distintos tipos de poder, como un alto grado de sabiduría, como la mesa de Salomón, mientras que otros tenían la virtud de otorgar el poder político a su poseedor y el dominio terrenal sobre el resto de los mortales. Es el caso de la lanza de Longinos, aunque también existían algunos que podían ser utilizados como auténticos artilugios tecnológicos capaces de sembrar el terror entre
entre los enemigos de aquellos que lo tuviesen bajo su control. Seguro que te estás imaginando el arca de la Alianza. La Alianza, sí. Está claro que pensando de esta manera, no es de extrañar que los nazis, obsesionados como estaban con dominar el mundo y teniendo claro su interés por lo mágico y por lo irracional, sintiesen no devoción, sino un afán desmesurado por el hallazgo de estos objetos de poder. Vamos parte por parte, si te parece. Tenemos aquí ya un montón de preguntas de algunos oyentes. El martillo de Thor, ¿qué es esto? ¿Lo encontraron? ¿Lo buscaron? No. Los nazis buscaron muchas cosas, pero no encontraron nada. El martillo de Thor lo estuvieron buscando por la zona del Cerro de Utorco, por Argentina, pero no encontraron nada. Esto es otra de las señales que tenemos a la hora de interpretar el deseo de esta gente por inventar o recuperar, mejor dicho, una religión pagana para desplazar al cristianismo y a sus símbolos más importantes. Por eso buscaron el martillo de Wotan, el martillo de Thor. Martillo de Thor, cuando dices que estaba en Uritorco, ¿te refieres al bastón de mando, quizá? Sí, muchos lo identificaron con el bastón de mando. Vale. Preguntan también si los nazis encontraron la lanza de Longinos y si fue luego encontrada después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la lanza de Longinos, que no es la lanza de Longinos, sí, es un hecho totalmente, en eso no podemos tener ningún tipo de duda, es un hecho totalmente corroborado que Hitler, cuando consigue la anexión de Austria en el 38, ordena de forma inmediata la captura de la presunta lanza de Longinos que estaba guardada en el Museo de Hofburg, en Viena, pero que obviamente no tiene nada que ver con la que utilizó el centurión romano para herir a Cristo. ¿Y él la tenía guardada en un sitio especial, Hitler? Hitler la tenía guardada y dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina en 1945, fue encontrada en una especie de cueva subterránea por el ejército de Patton. Curioso. Más objetos extraños. Calavera de cristal. ¿Anduvieron detrás de la calavera de cristal como nos cuentan las películas de Indiana Jones? Sí. Anduvieron detrás, pero en esto sí que tuvieron menos que poco éxito porque se ve que hubo un comando que llegó a viajar hasta la zona de Brasil, pero fueron detenidos inmediatamente y ni siquiera la búsqueda de las claves del destino se pudo llevar a cabo. Vale, lo que sí es cierto, eso se sabe de datos históricos, de que Himmler estuvo en Montserrat, en Toledo y en algunas otras partes de España buscando el Santo Grial quizá y la Mesa de Salomón. Sí, bueno, vamos a ver, aquí nos metemos en el tema de... Bueno, el Grial sí está claro que los nazis buscaron el Grial, especialmente algunos arqueólogos como Torrán. El viaje de Himmler a España se hace con la intención de preparar la entrevista que van a tener Franco y Hitler en Endaya. Lo que pasa es que hay quien dice que los nazis llegaron a organizar aquí en España, en nuestro país, la famosa operación Trompetas de Jericó, para encontrar alguna pista sobre el paradero del Arca de la Alianza, o por lo menos la forma de utilizarla. De lo que se trataba era de traer hasta España, y más concretamente hasta Toledo, sí, es verdad, a un cabalista judío, que habrían sacado de un campo de concentración para que pudiese obtener información sobre la forma de activar el Arca de la Alianza a partir del nombre secreto de Dios, que es lo que estás comentando tú, que está totalmente relacionado con la Mesa de Salomón. Pero claro, si al final los nazis lograban hacerse con ella, cosa que, como dije anteriormente, parece más propio de una película que el problema es que muchas veces la realidad supera la ficción. Ya. O sea que no encontraron el Santo Grial en España, tampoco el Grial, perdón, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que se la buscaron, pero tampoco la encontraron. No, evidentemente no hay ningún tipo de dato objetivo que podamos tener para pensar que los nazis encontraron ni el Arca de la Alianza ni ningún otro objeto de poder. Otra cosa es que lo buscaron, que realmente lo buscaron, pero no encontraron nada. Vale. Hablando de expediciones que antes decíamos, una de ellas a Lhasa, otra de ellas al Ártico y otra de ellas a Tiahuanaco, hicieron la Nenerve, ¿fue a algún otro lugar buscando esa raza, esos orígenes de la raza aria? Fueron las tres expediciones más famosas. También estuvieron por Canarias. Ellos ¿sí? También siempre relacionaron a los guanches con los antiguos arios.
Sí, de hecho, bueno, hay un amigo del programa de José Gregorio González que ha escrito mucho sobre el tema. Sí, la casa Winter famosa que está allí. Sí. Y se habla de bases submarinas secretas que tenían los submarinos nazis. Sí, incluso creo que fue José Gregorio González que también llegó a comentar que estaban pensando los nazis, fíjate, en crear bases para misiles como los V2 con la intención de hacerlos llegar en un futuro hasta Estados Unidos, hasta América. Vale, nos preguntan que aclares un poquito lo de la operación Trompetas de Jericó. ¿Qué era exactamente? La operación Trompetas de Jericó, mira, Miguel, esto es una cosa que hay muchos investigadores muy serios, algunos de ellos como Janir Ramila, que no tienen ningún tipo de duda de su existencia. Yo lo he estudiado y la verdad es que no lo he podido corroborar documentalmente. Pero como te comenté, es una especie de operación que al parecer hizo la NERVE con la intención de encontrar en España pues algún tipo de pista sobre la forma que se tenía que utilizar el Arca de la Alianza para poder desarrollar sus poderes, ¿no? Entonces, es lo que te he comentado, se ve que estuvieron buscando a un cabalista judío en un campo de concentración para llevarlo hasta Toledo, y en Toledo descubrir lo que ellos llamaban el Sem Semaforas, el nombre secreto de Dios, que según los nazis era necesario para activar la propia Arca de la Alianza. Curioso. Preguntan que si se sabe cuánto dinero invirtió el Tercer Reich en ese tipo de expediciones y cuándo termina la NERVE, ¿con la caída de Hitler o se quita antes? Sí. De hecho, incluso después de la muerte de Hitler, con el tema relacionado con los tesoros ocultos del nazismo, hay ciertos miembros de la NERVE que se encargaron al parecer de esconder las principales riquezas y los tesoros sagrados que estarían en manos de los alemanes en 1945, en mayo de 1945 incluso. Vale. Tesoros, seguimos adelante. Quizá no encontraron muchas reliquias sagradas, pero sí tenían muchos tesoros. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias, y nuestro teléfono 900-137-137 por si quieres intervenir. Vamos a la búsqueda de tesoros. Esta noche, en Espacio en Blanco. Lo que más me sorprendió es que utilizan una unidad que utilizamos actualmente, el segundo de arco. Y entonces me di cuenta que el segundo era omnipresente en los monumentos más grandes. Pero no solamente eso, esos monumentos, los grandes y los que medían múltiplos de segundo de arco, estaban todos apuntando para el mismo punto en el centro del Mar del Caribe. Era algo, yo me quedé impresionado. Estamos hablando de alineamientos perfectos. Existen muchas informaciones, muchas leyendas acerca de los supuestos tesoros nazis. La pista del oro nazi se extiende más hacia el este, a los lagos y montañas de postal del Salzkammergut, cerca de Salzburgo, en Austria. También debería haber formado parte de la Alpenfestung, y es otro lugar donde proliferan las historias de tesoros escondidos. También había escondites de tesoros de las SS y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo el mundo evacuó sus tesoros particulares, por así decirlo, a esta zona. Además de oro, se enviaron al sur valiosas obras de arte de coleccionistas privados, museos e iglesias. Hitler tenía intención de exhibir el arte adquirido por sus agentes en su museo especial de su ciudad natal austríaca de Linz. Pero cuando se acercaba la derrota, los tesoros fueron enviados a una mina de sal para protegerlos. Pero no todos los tesoros requerían la atmósfera protectora y enrarecida de una mina. Los espectaculares lagos que forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO tienen un atractivo adicional como presuntos vertederos del oro nazi. El Salzkammergut se ha apodado la basura del diablo. En sus grandiosos lagos se han recuperado reliquias nazis. Una de las muchas historias intrigantes se refiere al profundo y recóndito lago Toplice. Un granjero local dijo que le habían llamado en mitad de la noche para que ayudase a unos hombres de las SS a verter montones de cajas pesadas en el lago.
llenas de oro y archivos secretos nazis. Vayamos tras la pista de los tesoros nazis. A ver, lo que está claro es que si no encontraron esos objetos de poder, sí tenían muchos tesoros, ¿no? Todo lo que expoliaron a los judíos, lo que iban quitando obras de arte por donde iban pasando cuando iban ganando la guerra, ¿verdad? Era un tremendo tesoro. Sí, seguro, y muchos los escondieron en mayo del 45, y algunos fueron encontrados y otros se supone que siguen escondidos. Vale, algunos fueron encontrados, dices. Sí, por ejemplo, lo has comentado antes, en la introducción, por ejemplo, las minas de Altausen en Austria fueron unas cuevas en donde se metieron parte de todos los cuadros que habían estado robando durante los años que duró esta locura, ¿no? Uh-huh. Las minas de sal, pero sin embargo hay lagos como el Salkamergu y el Toplice, donde aún se siguen buscando esos tesoros. Sí, bueno, la verdad es que es un hecho que los nazis hicieron todo lo posible por esconder sus principales riquezas para que no cayesen en manos de sus enemigos. Especialmente desde 1943, en el que sufren sus reveses militares más importantes, especialmente después de la derrota de Stalingrado y la batalla de Kursk, en la que pierden sus principales divisiones acorazadas. Los alemanes se ponen a la defensiva y es entonces cuando miles de obras de arte fueron hechas desaparecer, al igual que una parte importante de las riquezas robadas de los bancos centrales de los distintos países que habían conquistado durante la guerra. Además, también se dice que algunos oficiales de las SS, integrados, como te he comentado antes, en la Nenerve, escondieron una serie de objetos sagrados que los arqueólogos y exploradores nazis buscan desde 1933. ¿Todavía los están buscando? ¿El qué, perdona? ¿Todavía los están buscando? Y todavía se están buscando algunos de ellos, sí. Esto evidentemente tiene mucho de legendario, pero también tiene una parte de realidad. Vale. Hay muchos tesoros relacionados con Baviera. ¿Por qué? Sí, Baviera. Esto es un tema que se está estudiando hace muchos años, porque sí sabemos que los nazis, cuando ya comprendían que no podían ganar la guerra, decidieron crear una zona de repliegue para seguir combatiendo cuando cayese Berlín. Berlín era una ciudad que estaba claro que iba a caer en manos de los soviéticos. Esta fue la famosa fortaleza alpina, que estaba situada entre los Alpes austríacos y la Alta Baviera. Y es que, a pesar de que se ha exagerado mucho sobre la capacidad de resistencia de este llamemos último reducto del nazismo, si es que realmente se llegó a poner en práctica, cosa que yo dudo, sí que parece cierta la llegada de algunos miembros de la SS a la región, a la zona, con la intención de esconder algunos de los muchos tesoros que habían capturado. Así lo piensan, entre otros, el famoso cazador de nazis, el judío Simon Weisenhold, cuando asegura que los alemanes llevaron hasta este lugar sus documentos más comprometidos y, por supuesto, la mayor parte de sus tesoros. De hecho, la mayor parte de las noticias que cada poco tiempo nos sorprenden, y cada vez más, ¿verdad?, sobre el posible hallazgo de un tesoro perdido del nazismo están relacionados con esta región, como por ejemplo el famoso tesoro de Arrach. Y hace poco... Según un aventurero, decía que un prisionero alemán había elaborado un mapa estando preso en Siberia y que él lo estaba buscando, pero al final se quedó en nada esa historia. Preguntan que qué es el Salón Ámbar. El Salón Ámbar es un monumento, que encontraron que capturaron los nazis después de capturar la ciudad de Leningrado en 1941, y que posteriormente los nazis se llevaron a la ciudad de Königsberg. Y allí quedó hasta que en 1945 los rusos capturaron la ciudad y intentaron encontrar la antigua cámara de ámbar, pero vieron que había desaparecido. Es curioso, pero durante mucho tiempo incluso la KGB estuvo intentando encontrar el lugar oculto en donde tendría que estar escondido el salón de ámbar, pero aún no se ha encontrado. Vale. ¿Existen tesoros malditos? Preguntan también de los nazis. Sí, pero
Miguel, es que no te oigo muy bien. Digo, si existen tesoros malditos de los nazis. Sí, ciertamente se han producido muertes relacionadas con la custodia de un tesoro nazi desde el mismo momento que termina la guerra en 1945. Una de estas historias, por poner un ejemplo, sobre la existencia de un tesoro maldito, empezó a gestarse muy pronto, el 2 de mayo de 1945, cuando un destacamento formado por algunos oficiales de las SS tomaba posiciones en la ruta que unía dos bellas ciudades austriacas, que son Salzburgo e Innsbruck, para hacerse cargo de un gran tesoro que al parecer procedía del Berghof, que es el nido del águila de Hitler. El caso es que después de hacerse con este botín, los SS prosiguieron su viaje, pero como te imaginarás, tratando de pasar lo más desapercibidamente posible, hasta que llegaron al Valle del Ziller, una región austriaca, en donde se desprendieron del tesoro y se lo entregaron a otro pequeño destacamento que nada más hacerse con él llevó a cabo un extraño acto ceremonial de esos a los que eran tan aficionados los hombres de la Minerve, y lo que ha hecho pensar a muchos que se trataba posiblemente de una especie de tesoro sagrado. No lo sé, no hay muchos más datos. El caso es que después cargaron este tesoro en un cofre de plomo y lo llevaron hasta la montaña Hochfeiler, en donde quedó oculto. Evidentemente, los rumores no tardaron en propagarse y eso animó a un grupo numeroso de aventureros a iniciar la búsqueda de ese tesoro. Pero es en este momento cuando se empieza a gestar la idea del tesoro maldito, porque muchos de estos aventureros encontraron la muerte en extrañas circunstancias. Incluso algunos de ellos, como un oficial austriaco, que terminaron, Franz Gottlieb se llamaba, terminaron terriblemente mutilados. Preguntan también qué es el tesoro de Bormann. ¿El tesoro de Bormann? Sí. Sí, Bormann fue el secretario personal de Hitler, uno de los hombres que más influencia tuvo en la Alemania nazi. Alrededor de él también se genera una historia que más parece el argumento de una película de ficción que algo que debamos de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una investigación seria y basada en el estudio de las fuentes. Aunque también es verdad que tenemos elementos que nos permiten vislumbrar, como suele suceder en este tipo de casos, un trasfondo histórico. Y es que en el 45, sí, los jefes del Reichsbank, del Banco Central Alemán, trataron de esconder una parte importante de la reserva monetaria que aún conservaba el Estado en un bello pueblo situado a orillas del lago Walsen en Baviera, siempre Baviera. Lo que pasa es que la suerte para ellos no fue propicia, ya que la operación no pudo llevarse ni siquiera a cabo. Pero sí que hay indicios suficientes para pensar que una parte pudo quedar oculta. Y en este sentido, es una cosa curiosa, en el 2012 un músico y director de cine holandés aseguró haber encontrado la solución al enigma del oro nazi. Según él, los alemanes habrían escondido unos 100 lingotes de oro en una ciudad bávara que se llama Mittenwald. Es una ciudad muy bonita del sur de Alemania. Y para explicar su teoría recurrió a una antigua leyenda que hablaba de una partitura musical, la Marcha Impromptu, en la que Bormann, antes de morir, habría escrito una serie de letras, de figuras, de runas, cuya correcta interpretación permitiría conocer el lugar exacto en donde se encuentra ese tesoro. Estaríamos hablando como una especie de mapa del tesoro, de un tesoro nazi. Qué curioso. Terminando, ¿quedan muchos tesoros nazis por descubrir? Pues es una cosa que no podemos saber. Lo que sí que es cierto es lo que hemos comentado en la entrevista, que no parece que podamos tener dudas a la hora de pensar que los alemanes, cuando vieron que todo estaba perdido, que tuvieron que esconder en minas, en lagos, en lugares que no nos podemos ni siquiera ni imaginar, parte de todas esas riquezas que habían robado pues, en los bancos centrales europeos, luego también a los judíos antes del genocidio, obras de arte que aún faltan por encontrar. Y el problema es intentar separar la parte de realidad de la parte de leyenda de todas estas noticias que últimamente estamos conociendo en los medios de comunicación sobre la existencia de tesoros perdidos de los nazis.
Vale, déjame que te ponga una cosita de 20 segundos, de una película Monuments Men. Señor presidente, en este momento de la guerra los mejores logros históricos que ha conocido el hombre corren un peligro enorme. Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestro equipo protegerá lo que ha quedado y averiguará lo que falta. Los Monuments Men. Firmado Roosevelt. ¿Cuántos hombres? De momento 6. Contando contigo 7. Ahí estaba un fragmento de esa película y preguntan ya para terminar, ¿ha habido un grupo de gente que buscara, de los aliados americanos, británicos, etcétera, que buscara las obras de arte perdidas por Hitler? Sí, por supuesto, los Monuments Men es algo que no tiene nada de legendario. Sí, algo real. Hubo un grupo de soldados más americanos que estuvieron recorriendo Europa, a veces metiéndose en plenas batallas con la única finalidad de salvar el patrimonio artístico, y a más de uno les costó realmente la vida. Javier Martínez, de los exploradores de Hitler, gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto contigo si alguien quiere saber algo más de toda esta aventura de los nazis. Sí, yo tengo un blog personal que se llama grandestesorsocultos.blogspot.com y también me pueden encontrar por Facebook. Grandes Tesoros Ocultos. Sí, .blogspot.com. Vale, y en Facebook, a través de tu nombre, Javier Martínez. Javier Martínez Pina, sí, con 2 N's. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros, Javier. Espero que hayas tenido más ideas para próximos libros y que nos lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco. Sí, muy bien. Entonces serás el primero a saberlo. Un abrazo. Muchas gracias. A ti, hasta prontito. Dejamos a los nazis, hemos de hacer una mínima pausa para que lleguen las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después nos vamos a descubrir un lugar que lo llaman el Site 145. No os lo perdáis, iremos hasta Brasil para hablar con un doctor español que trabaja en la universidad y nos contará toda esta historia. 900-137-137 nuestro teléfono, enseguida regresamos por si queréis preguntar, el concurso sigue en marcha. Hay mucho más misterio esperando, enseguida regresamos. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresa al mundo del misterio. Segunda hora del Espacio en Blanco, y Elena Trapero, nuestra compañera, toma los mandos de nuestro mágico sonido y pregunta si los temas que van a continuación dan miedo. Tenemos una pequeña historia, un avance de algo que vamos a hacer en estos programas especiales de Navidad, en el que vamos a contar historias sobrenaturales, que es así que ponen los pelos de punta. Pero por ahora nos vamos hasta Brasil. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar, líneas abiertas y redes sociales abiertas. Y los saludos a todos los que estáis ahora conectados en directo en Radio 1, Radio 5, trabajando o simplemente escuchando la radio. Saludos a todos también los que desde fuera de España, en más de 100 países, estáis conectados con nosotros, y a todos los que nos descargáis en el podcast. Muy agradecido por hacerlo, y saludos, disfrutar de la semana mientras escucháis el Espacio en Blanco. Nos vamos hasta Brasil a la búsqueda de sus españoles que tienen mucho que contarnos y que están de vez en cuando callados. Sao Paulo es nuestro destino. Javier Ropero está allí. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Un placer, todo bien, un placer que estés con nosotros. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿verdad? Soy oyente casi permanente ahora los últimos años. Me he devorado todos los audios que tenéis grabados en la radio. Vale, déjame que te presente porque tienes aquí un currículum. Eres investigador, me decías hace un momentito a micrófono cerrado que desde pequeñito eres profesor del área de neurociencia computacional en la Universidad Federal ABC allí en Sao Paulo, ¿no? Sí, sí. Y eres doctor en ingeniero en mecatrónica. Cuéntame, ¿qué es eso? Soy ingeniero del ICAI en España, hice la carrera y luego he hecho doctorado en ingeniería mecatrónica en la Universidad de Sao Paulo, y también hice doctorado en neurociencia en Madrid en la Facultad de Medicina. ¿Te has pasado todo el día estudiando o qué pasa? Pues la verdad es que te voy a decir la verdad, cuando salí de la ingeniería me prometí a mí mismo no estudiar más, de verdad. Cuando recibí el título dije, no voy a estudiar más. Pero como me gustaba investigar, a veces para investigar hay que estudiar, y no paré de estudiar después. Ya, ¿y en Brasil en la universidad das clases de todo eso? Sí, de neurociencia, de neurocomputación, de redes neuronales artificiales, de inteligencia artificial, ese tipo de
materia, sí. Vale. Hoy tenemos un tema para hablar extraño, pero quiero preguntarte algo. Uno de los peligros que dicen que nos esperan en el futuro es la inteligencia artificial. Tú que trabajas en eso, las máquinas pueden llegar a tener inteligencia, evidentemente, se la damos nosotros, pero pueden llegar a luego a programarse por sí mismas y ser un peligro para el ser humano. Yo creo que los seres humanos somos suficientemente inteligentes para evitar ¿Tú crees? peligro. ¿Tú crees? Pero realmente no. Tengo certeza que las máquinas, si las dejamos sueltas, pueden ser un peligro, pero no las vamos a dejar sueltas. Entonces vamos a dejarlas bien agarradas. Ahora sí, a lo mejor hay algunos peligros a nivel de la bolsa de valores. Yo estoy dándome cuenta que las máquinas están invadiéndolo todo, pero no podemos dejarlas sueltas. Yo creo que nosotros las conseguiremos controlar. Ojalá. Este es nuestro invitado, un doctor en neurociencia computacional y otra serie de cosas, que ya veréis los temas que nos va a tocar esta noche. Aquí dice también que das clases de computación bioinspirada, computación evolutiva y conexionista, vida artificial, inteligencia artificial avanzada. Hablaremos otro día de todo ello, ¿vale? Sí, sí. Cuéntame, porque hoy tiene que ver un poco con restos antiguos, digamos. El Axis Mundi, ¿cuáles son, o qué es un Axis Mundi y cuáles había en la antigüedad? Bueno, Axis Mundi se llama eje del mundo. Y bueno, actualmente conocemos un Axis Mundi que es la Meca, donde se dirigen las miradas de todos los fieles de la religión musulmana. Pero existían otros Axis Mundi en la antigüedad y los más conocidos, por ejemplo, era el monte Meru, que es el Axis Mundi para los creyentes en el hinduismo, y tal vez se podría decir que el Axis Mundi podría ser la Atlántida, tal vez, pero normalmente el Axis Mundi era representado por el lingam, que era una especie de representación en forma cilíndrica tipo fálica que existe en algunos templos hindúes. El Axis Mundi también será representado como un ónfalos, que era una especie de ombligo, que lo tenemos en la Grecia antigua. Es decir, muchas civilizaciones creían en ese eje del mundo. Anterior, como ya te digo, a la Meca, que existía un eje del mundo anterior donde todas las civilizaciones de algún modo miraban hacia ese punto. Ya, pero Javier, ¿en cada civilización tenían uno diferente o ha habido coincidencias en lugares concretos? Claro. Bueno, pues yo creo que justamente el tema del Axis Mundi es algo que está extendido universalmente porque realmente existía en algún sitio y todas las civilizaciones se hicieron eco de ese Axis Mundi, aunque la mayoría de las civilizaciones no te colocan el Axis Mundi en un sitio muy específico, pero todas las civilizaciones se hacen eco del Axis Mundi, como se hacen eco, por ejemplo, del inframundo, que existe ese concepto de inframundo desde los sumerios hasta los mayas, hasta los egipcios. La mayoría de las civilizaciones existe ese concepto de inframundo, y entonces son conceptos que las personas pensaban que eran mitológicos, pero que personalmente yo creo que tienen una base real. Tal vez una base que se ha perdido después de muchos años o tal vez de muchos cataclismos. Muchas veces, hablando en nuestro programa de esto de historia antigua, mirando hacia atrás, parece que hay como una cortina de humo o de agua en el 10.000 antes de Cristo, es decir, hace unos 12.000 años, en el que el ser humano ha perdido la memoria y quizá no se encuentran restos arqueológicos para explicar que aquí había vida y quizá una vida mucho más inteligente de lo que creemos hace mucho tiempo. ¿Cómo ves este asunto? Pues mira, ahora vivimos un momento muy especial porque se han dado las coincidencias suficientes como para poder interpretar ese tema de 10.000 antes de Cristo. En el año 2010, todas las dataciones que nos retrotraían al 10.000 antes, hace 10.000 años, fueron modificadas un poquito porque hubo
una reorganización de las fechas del carbono 14 para que concordasen con otras fechas como de la dendrocronología y otras técnicas de estratigrafía, etcétera. Entonces las fechas que eran importantes y que eran de hace 10.000 años fueron retrotraídas a una fecha muy curiosa, hace 11.600 años. Y exactamente hace 11.600 años es la fecha donde Platón dice que se destruyó la Atlántida. Entonces tenemos muchas fechas que antes decían que eran 10.000, ahora son 11.600. Y eso solamente ocurrió ese pequeño ajuste en el año 2010. Entonces, por ejemplo, tenemos cosas muy interesantes. El exterminio de todos los de todos los mamíferos enormes que vivían en América ocurrió exactamente en el hace 11.600 años. También tenemos, por ejemplo, una capa de un estrato negro que está por debajo de toda América del Norte, en la parte más meridional, que tiene una fecha de hace 11.600 años. Debajo de esa capa negra hay mamuts, hay animales muertos, incluso hay restos humanos. Y es una capa que fue datada hace 11.600 años y que muestra que hubo un gran cataclismo que destruyó prácticamente toda la vida en América del Norte. Y así tenemos otras fechas, por ejemplo, el desierto de Uyuni en América del Sur también se formó hace 11.600 años. Entonces ocurrió algo impresionante, algo que afectó el continente americano por completo y justamente lo más sorprendente es que esa fecha es la misma que en que Platón coloca la destrucción de la Atlántida. Tomamos nota de ese dato, Atlántida, y lo dejamos ahí un segundito. Y ahora nos vamos, si quieres, Javier, a buscar algunos monumentos construidos con piedras inmensas para tratar de montar esta especie de puzzle que esta noche estamos desarrollando. En todo el mundo parece que hay extraños monumentos que tienen la característica de piedras enormes, ¿no? Sí. Existen monumentos que nosotros seríamos incapaces de construir actualmente. Por ejemplo, la base del Monte del Templo en Jerusalén tiene piedras de 516 toneladas. Las hemos visto algunas veces, increíble cómo han podido hacer y meter eso ahí abajo, ¿verdad? Increíble. Luego, por ejemplo, el templo de Baalbek en el Líbano, vamos a hablar de 800 toneladas. Tenemos 3 piedras perfectamente alineadas, perfectamente colocadas una encima de otra con ese peso. Pero no solamente en esas latitudes. En Japón, donde yo viví un tiempo, también algunos castillos antiguos, por ejemplo el castillo de Osaka, tiene piedras de 130 toneladas. Después tenemos el famoso Tiwanaku y Pumapunku, también con piedras de 130 toneladas, que además de todo sería imposible de movilizarlas hoy por causa de estar en una atmósfera donde el aire está rarefacto y las personas apenas consiguen respirar para mantener. Entonces es hacer que las personas construyesen un monumento de tal magnitud ahí encima sería muy difícil. Bueno, pues tenemos muchos de esos monumentos por todo el mundo, solamente me estoy refiriendo a los más grandes. Tenemos Stonehenge en Inglaterra con piedras de 20 toneladas, Karnak con piedras de 13 toneladas en Francia, y lógicamente también tendríamos los monumentos en Egipto, que también tienen enormes piedras y que permitieron construir los diversos templos de Egipto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con nuestro invitado en Brasil. Javier, no solamente coinciden en que estos monumentos tienen piedras gigantescas, sino que parece ser, según los estudios que tú has hecho, que están orientados hacia un determinado lugar, ¿no? Sí. Es curioso porque hay 2 puntos importantes. En primer lugar, por causa de dar algunas clases que yo doy aquí en la universidad básicas para nivelar a los alumnos, a veces les hablo de unidades de numeración.
y una unidad que nunca pareció ser utilizada y que nos utilizamos frecuentemente ahora es el segundo, grados, minutos, segundo. Lo utilizamos en los sistemas de geoposicionamiento global actual. Bueno, pues esos monumentos que mostré antes, que te hablé antes, Pumapunku, el Monte del Templo, el Templo de Baalbek, etcétera, lo que más me sorprendió es que utilizan una unidad que utilizamos actualmente, el segundo de arco, y ese segundo de arco nunca fue utilizado en la historia, nunca se supo. Solamente yo buscando esos templos, etcétera, comencé a medir las cosas con la herramienta que viene junto en el Google Earth, y en esa herramienta una de las posibles medidas es el segundo, y entonces me di cuenta que el segundo era omnipresente en los monumentos más grandes. Pero no solamente eso, esos monumentos, los grandes y los que medían múltiplos de segundo de arco, estaban todos apuntando para el mismo punto en el centro del Mar del Caribe. Era algo, yo me quedé impresionado, porque no es una orientación más o menos, no es con una diferencia de un grado, no, estamos hablando de alineamientos perfectos. O sea, si por ejemplo estamos hablando de un templo que tenga un tejado, vemos la cumbrera del tejado formando una línea perfecta, y como si continuásemos esa cumbrera hasta llegar a ese centro a esa montaña que te digo que hay en el centro del Mar del Caribe. Por ejemplo, un templo que tiene un tejado, el templo de Osaka. Tú colocas una línea, esa línea, haces una línea recta encima con el Google Earth, y esa línea recta que pasa por la cumbrera del tejado acaba exactamente en el mismo punto del Caribe, donde acaban todas las líneas de todos los otros templos repartidos por todo el globo terrestre, y que son templos de una magnitud impresionante. Eso yo realmente me quedé estupefacto cuando percibí todo eso. Y desde un tiempo a esta parte no paro de encontrar monumentos. Te puedo decir que cada día encuentro 3 o 4 monumentos orientados hacia ese punto. Javier, ya te has entusiasmado y te has lanzado a una carrera interestelar. Déjame matizar algunas cosas. Segundo de arco es una medida, segundos, minutos, etcétera, que se utiliza ahora. No se utilizaba en la antigüedad, y de repente tú has descubierto que estos edificios están construidos con esa medida. Sí. Tremendo, bueno, ¿no? Claro, con segundos. Bueno, nosotros sabemos perfectamente del colegio, ¿no?, que el círculo se divide en 360 grados, y ya vemos que el grado es una unidad pequeñita de ángulo, pero los sumerios dividieron ese grado en 60, y lo que resulta, que son minutos, lo dividieron en más 60. O sea, realmente es una sección, como si fuese un trozo de pizza tan fino, que es indespreciable. Entonces yo me pregunté, ¿para qué se le servía algo que era tan despreciable? Solamente si ese segundo fuese medido, ese arco fuese medido encima de la Tierra, y si medimos ese ángulo encima de la Tierra, obtenemos un pedacito de circunferencia de 31 metros aproximadamente, que es un segundo. Y lo más curioso es que los sumerios tenían, sí, además de la unidad angular, tenían una unidad de longitud, el codo. Y me sorprendió mucho porque un segundo son 60 codos. Entonces tenemos 360 grados, donde cada grado son 60 minutos, donde cada minuto son 60 segundos. Ahora, donde 60 segundos donde cada segundo es 60 codos. Y luego lo que más me llamó la atención, ya me quedé impresionado, fue que para medidas más pequeñas los sumerios utilizaban el grano de cebada, porque el grano de cebada, 60 granos de cebada es un codo. Y aparentemente puede parecer una medida poco precisa, pero si tú vas a la Wikipedia y buscas la unidad pulgada, que es la unidad que se utiliza en Inglaterra para medir cosas pequeñas, la unidad pulgada fue desarrollada a partir de 3 granos de cebada.
Entonces es muy curioso, ¿no? Porque tenemos todo encajado perfectamente. El ser humano más o menos mide un codo, por eso tal vez se dice que el ser humano es la medida de todas las cosas. Pero es curioso porque cada codo mide 60 granos de cebado. Entonces podríamos así jocosamente preguntarnos, ¿será que es la cerveza la medida de las cosas y no el ser humano? Entonces... Para un poquito aquí, vamos a tomar algo. Sí, vamos a tomar algo. He de pararte de vez en cuando, Javier, porque te lanzas y nos llenas de información que a veces no somos capaces de asumir. Voy a intentar ser un poquito más vale. tranquilo. Dime una cosa, ¿dónde está ese Site 145? Ese lugar que tú dices, una montaña cilíndrica en medio del Caribe. ¿Quién la encontró? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Sí. Bueno, pues está debajo de Puerto Rico y la República Dominicana. Existe una planicie submarina muy grande, donde destaca en medio de la planicie esa montaña, y esa montaña fue investigada por un navío americano, el Glomar Challenger, que fue utilizado para misiones de espionaje y de recuperación de submarinos soviéticos. Pero una vez que se recuperaron esos submarinos y que ya entró la Guerra Fría, el Glomar Challenger se dedicó a hacer prospecciones a lo largo de todos los océanos. Y uno de las prospecciones fue este punto en medio del Mar del Caribe, que es el Site 145. Cualquier uno de nosotros podemos encontrar ese Site 145 simplemente colocándolo en el Google, Site 145. Nos va a llevar al paper, al artículo científico que fue desarrollado a partir de los descubrimientos que hizo ese navío en ese punto. Y lo que nosotros tenemos en ese punto es sorprendente, porque es una especie de montaña de 3 millas náuticas de diámetro que tiene una forma cilíndrica. O sea, no es una montaña común, no es forma cónica, es forma cilíndrica, un poquito redonda en la parte superior. Como si fuera un lingam, de esos de los que hablábamos como antes, si fuese una piedra lingam. Se parece idéntico, porque además es de dolerita, que es una piedra basáltica negra, igual que los lingam. Es idéntico a un lingam, o sea, más así, o los lingam más clásicos. Un cilindro recto, bien con caras más o menos rectas, y una parte superior un poquito redonda. ¿Altura? Sin grandes altura. La altura no es inmensa, la altura debe ser unos 400 metros de altura, pero lo que llama la atención es justamente esas dimensiones, como si hubiese alguien cogido una montaña y la hubiese recortado las laderas, dejando la montaña como si fuese todas las laderas recortadas, de tal modo que se quedó solamente el eje central y la cumbre. En medio de una planicie, en el Caribe, se encuentra esta pequeña montañita con forma de lingam. ¿Qué quieres decir con que, como si lo hubieran hecho a propósito o fuera artificial? Yo no sé si es artificial o no. Lo que es curioso así, lo que me llama mucho la atención, es que muchos de los monumentos que están orientados hacia ese punto tienen un lingam dentro del monumento, o sea, es la parte, el Santa Sanctorum de ese monumento, debajo de la cúpula principal, por ejemplo en Kailash o en Angkor Wat o en otros monumentos de la India, por ejemplo, existe ese lingam. Por ejemplo, existen también lingams en España, por ejemplo, en el Cerro del Carambolo se encontró un lingam, un betilo llamado betilo, y en Cancho Roano existe una especie de altar donde posiblemente pudiese colocarse una especie de piedra en forma cilíndrica, betilo, en otros monumentos también. Entonces lo que más llama la atención es que esos monumentos con lingam apunten a ese gran lingam que existe en medio del Mar del Caribe. Pero lo que más llama la atención es que ese gran lingam que existe en medio del Mar del Caribe está sumergido bajo 4 kilómetros de agua. O sea, ni un submarino nuclear podría llegar hoy
a ese monumento. Solamente el navío americano consiguió sí hacer unas prospecciones porque tenían bastantes herramientas y bastantes artilugios para llegar a él. Pero un submarino nuclear, por ejemplo, no podría llegar porque está súper profundo. Pero lo curioso es, estando tan profundo, ¿cómo es posible que todos esos otros monumentos de la Tierra sepan que debajo de ese agua hay un monumento que está con esa forma? Eso llama muchísimo la atención. Llegando casi a los últimos minutos de esta primera entrevista que te vamos a hacer, Javier, allí en Brasil, en Sao Paulo. Estás dando a entender que esa montaña quizá, o ese Lingam, ese Site 145, quizá antes estaba más en la superficie y que una catástrofe lo hizo hundirse. Sí. Bueno, realmente es la única explicación, porque si no, no es posible que los antiguos construyesen monumentos con lingams apuntando para un lingam. Además, en esa región del Caribe es curioso porque lo que llama mucho la atención es que los corales marinos, los arrecifes de corales marinos, las primeras dataciones empiezan hace 11.600 años. ¿Qué significa? Que comenzaron a crearse arrecifes de coral en esa región a partir de hace 11.600 años. Antes no había océano, estaba seco. Y curiosamente los indios taínos de las regiones lateral de la República Dominicana, de Puerto Rico, mencionan que hubo un gran diluvio y que donde había tierra seca ahora es el Mar del Caribe, y que las montañas que existían en esa tierra seca ahora son las Islas Antillas. Entonces, a nivel antropológico tenemos, digamos, constancia de ese gran diluvio realmente que invadió toda esa región y que otras personas podrían llamarla inframundo, esa región, Xibalba, Diné, etcétera. O sea, sí, era una región un poquito profunda que cuando el agua del mar subió durante la última glaciación, ese agua invadió esa barrera montañosa que existía alrededor, que la protegía, y ahí hubo un gran cataclismo que hizo que esa montaña, ese lingam y todo lo que había ahí en ese valle se sumergiese. Vale. En España, casi por ir terminando, has dicho que había lingam en Cancho Roano, el Cerro del Carambolo, en Segóbriga también, Turóbriga, en Tiermes, el Dolmen de Alberite, el Dolmen de la Pastora, la Bastida de Les Aleuses, con Plutum. Todos esos lugares tienen ese betilo, esa construcción parecida al lingam. La verdad, no todas. Todas esas construcciones apuntan para ese lingam del Caribe, pero no todas tienen betilo. O sea, solamente se fue encontrado betilo, por ejemplo, en Cancho Roano. Se sabe que hay un altar donde podría colocarse un betilo. En el Cerro de Carambolo físicamente se encontró ese betilo. En el Dolmen de Alberite también tenemos un betilo. Y en el Cerro Ventaiga también tenemos una especie de altar donde podría colocarse un betilo, y tenemos varios locales donde se puede colocar, pero lo que llama más la atención, que todos esos monumentos, yacimientos arqueológicos que están siendo descubiertos recientemente, llama la atención poderosamente que si tú prolongas el eje de esos yacimientos, o sea, la avenida mayor, las paredes de ese yacimiento hacia el Océano Atlántico, todos esos monumentos convergen sus paredes hacia ese Site 145. Vale. Dos últimas preguntas. ¿Hay más lugares como este Site 145 o no se han encontrado todavía? ¿O quizás este sea un Axis Mundi desconocido que tú has descubierto? Bueno, yo la verdad no he conocido ningún otro Axis Mundi como el Site 145. No se puede aplicar a otros ejes. Lo que más me está sorprendiendo actualmente así es que, por ejemplo, en España muchos cerros apuntan para ese lugar. Por ejemplo, simplemente en Madrid tenemos una serie de cerros perfectamente alineados, por ejemplo, que es el Cerro Almodóvar, el Cerro de San Juan del Viso, Cerro Echeomo. Son 3-4 cerros, montañas con la parte superior completamente lisa,
y todos esos cerros juntos forman una especie de camino que apunta para ese lugar. Y además de todo eso, en Madrid mismo, encima de esos cerros se han encontrado yacimientos arqueológicos, oppidum, que son restos romanos que fueron edificados sobre otros monumentos, y todos alineados perfectamente. Otra cosa que es sorprendente y cada vez me sorprende más son los castillos. Los castillos también fueron edificados en cerros. Tal vez esos cerros tenían las dimensiones justitas en segundos, porque los castillos españoles, muchos también tienen dimensiones en segundos y están apuntando también para ese lugar. Es como si muchas personas en una época tuviesen la necesidad de subirse a sitios altos y mirar hacia la parte sudoccidental, mirar al horizonte, porque desde esos castillos se ve perfectamente el horizonte, y de algún modo recordar un tiempo pasado y tal vez hacer una gran ceremonia, como por ejemplo en Stonehenge. También Stonehenge apunta para ese lugar, y entonces realmente te das cuenta que España, por ejemplo, tal vez por ser un lugar, una meseta alta, parece ser que fue elegida para situar muchos de esos monumentos. Realmente todos los días encuentro uno. Lo que más me llama la atención, a ti tal vez no te gustará mucho que te lo diga, es que en Egipto no hay ni un monumento apuntando para ese lugar. Vale, sí, me gusta, ¿cómo no me va a gustar? Déjame que termine con dos cositas. Y eso que son de mis sitios favoritos de Egipto, como mucho Brasil también es otro de mis sitios favoritos. ¿Quieres decir con todo esto, terminando, que esto nos remite a una misma base cultural, posiblemente la civilización madre y ancestral, que haya desaparecido y que haya copias o haya algunos espejos de esa civilización en muchas partes del mundo? Por supuesto, porque lo que más llama la atención es el segundo de arco, esa medida con la cual fueron edificados todos los monumentos desde Japón hasta América del Sur, hasta Inglaterra, hasta Israel. Todos tienen ese segundo clarísimamente, o sea, medidas de 1, 2, 3 segundos. Eso ya te da una base cultural común. Y luego todos apuntan para el mismo sitio. Ya es mucha coincidencia. Y dime, además ese sitio, de la Linga. ¿Ese sitio podía ser la Atlántida? Pues mira, ¿sabes lo curioso? Yo lo dudé mucho porque quería saber lo que era. Inicialmente pensé que podía ser el Monte Meru, pero recientemente leí un relato de la Atlántida con una traducción un poquito mejor, y lo que me llamó mucho la atención, que en esa traducción decía que el dios Poseidón se juntó, como diría también la Biblia, los dioses bajaron del cielo y se juntaron con las mujeres del ser humano y hicieron el amor. Entonces el dios Poseidón se juntó con una humana, Clito, y entonces se encontró con ella en esa montaña, en una montaña del centro de la Atlántida. Y para que hubiese mayor intimidad entre ellos, el dios Poseidón, y eso lo dice perfectamente la traducción, y la he consultado con varias personas que saben bien de traducciones, el dios Poseidón cortó todas las laderas de la montaña. Y si nosotros tenemos una montaña y le quitamos todas las laderas, ¿qué es lo que queda? Queda una especie de lingam. Pero lo que más llama la atención, ya solo para terminar, es que Poseidón significa imagen fálica, y Clito, que era la humana, sabemos todos lo que puede significar. Entonces el dios Poseidón, el lingam, todo eso coincide y hace que ese punto muy posiblemente pueda ser el centro de la Atlántida, la montaña central de la Atlántida. Hablaremos de ello en otro momento. Javier, ¿o te has pasado de estudiar y te has quedado ya por ahí colgado en algún sitio? ¿O eres un genio? Espera que te despido. Muy bien. Javier Ropero, nuestro invitado desde Brasil. Dime, forma de contacto contigo, si hay alguien que quiera saber más cosas de todo esto. Sí, pueden ponerse en contacto en Atlantis Near You, Atlantis cerca de ti, en Atlantis Near You Javier @gmail.com, si me quieren llamar por email, o también pueden entrar en el Facebook en Atlantis Near You, donde voy colocando todas las investigaciones.
Ha sido un placer, Javier, que hayas estado con nosotros. Gracias por habernos mandado esa información, por ser oyente del Espacio en Blanco y que podamos compartir muchas madrugadas e incluso viajes a ese lugar, al Site 145. No estaría mal. Es un placer estar con vosotros y poder haber hablado esta noche con vosotros. Fuerte abrazo, te deseo todo lo mejor. Un abrazo. Hasta pronto. Luego. Adiós. Hola amigos de Espacio en Blanco, un saludo muy afectuoso desde México. Nunca nos perdemos su programa aquí, yo y mi familia en Monterrey, Nuevo León. Un saludo. Hace ya tiempo que no parábamos en esta taberna del Derviche Blanco. Esta semana nos toca y nos está esperando nuestro derviche Manuel Fernández. Buenas noches, hermanito, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito. Feliz Navidad y encantadísimo de volver a estar en nuestro programa y en estas fechas tan señaladas. Hacía tiempo que no pasábamos por... No llegabas tú ni íbamos nosotros, no sé, los líos de esta vida que llevamos, ¿verdad? El ajetreo del día a día que vamos a hacer. Sí, señor. Sigues escribiendo, ¿verdad? Sigo escribiendo y sigo soñando, porque soñar para mí es escribir. No podía ser una cosa sin la otra. ¿Tu último libro se llama? Juicio a Dios. Juicio a Dios. El épico viaje en busca del sentimiento de Dios, de la fe, y precisamente por las tierras donde nacen las 3 religiones, en Jerusalén, en Israel. Donde pudimos estar y que se está liando de nuevo ahora por ahí otra vez. Desafortunadamente parece ser que la ciudad de La Paz no da crédito a su nombre. No la van a dejar ser Ciudad de la Paz. Bueno, hoy nos vamos a hablar de Moisés y del Sinaí, ¿verdad? Un cuentecito, sí. Estuvimos casi cuando nos conocimos subiendo ese monte, el monte Sinaí. Sí, porque nosotros nos conocimos, yo llevaba oyéndote desde que tenía 13 años o incluso antes, pero realmente nosotros nos dimos el primer abrazo con la excusa de poder subir al monte Sinaí en ese viaje mágico que hicimos y místico también que hicimos, y cuando pudimos subir a esa cumbre sagrada donde las haya. Tuvimos que madrugar, bueno, no dormir esa noche, salimos a las 2 de la mañana creo a caminar como 5 horas para llegar al amanecer a la cima del monte. Y además recuerdo que delante de nosotros estaba el monasterio Santa Catalina, entre la oscuridad de la noche, algunas lucecitas delante de nosotros nos precedían como una serpiente de peregrinos, hasta que al final pudimos ver esa silueta majestuosa del monte Moisés y empezamos el ascenso. La verdad es que fue algo realmente mágico. Tremenda la subida, sobre todo la parte final de los escalones y antes los prolegómenos, toda esa cantidad de camelleros que te van tentando como si fueran pequeños diablitos, demonios, ¿verdad? Sube, y tú dices, no, yo aguanto, y ellos ahí tentándote con que subas en el camello. Sí, desde luego, y para mí fue una tentación bastante gorda porque, como tú bien decías, los últimos peldaños de ese monte son realmente duros. Sin embargo, cuando ya llegas allí arriba es como si todo hubiera merecido la pena, y sobre todo cuando ves ese amanecer, que pocas veces en mi vida habré visto yo un amanecer tan increíble como allá arriba en la cumbre del Sinaí. Y cuando todas esas personas que están a tu alrededor guardan silencio o bajan la cabeza y se ponen cada una a rezar a ese Dios interior que hemos ido a ver encima de una montaña, es realmente un momento único. Pues ahí estamos, en ese monte Sinaí con Moisés, preparados para escuchar una de las historias del Derviche Blanco. Habían sido reemplazados por otros que sin embargo no encajaban demasiado bien. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que Moisés, llorando, se arrancó un trozo de su corazón y se lo ofreció a Dios. Dios, sonriendo, se arrancó un trozo del suyo y se lo dio a Moisés, tapando así la herida que había quedado abierta. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Entonces Moisés miró su corazón y vio que ya no era simétrico, pero que en cambio sentía el amor de Dios fluyendo en su interior. Así comprendió que un corazón perfecto es aquel que es capaz de dar amor. Miguel, pase lo que pase. Sí, en Antena, bueno, estás todo el tiempo, o sea que, pero para que nos cuentes las últimas noticias, comunicaciones con las redes sociales. Pues la verdad es que son muchas porque nos llegan muchos mensajes a través de nuestro compañero Ramón Álvarez, que todos sabéis que tiene un
número de WhatsApp al que podéis escribir al 652035934, y allí nos han llegado mensajes como el de Claudia, que dice que nos escucha desde Argentina, y su novio, que también lo hace, pero desde Madrid, y ambos nos cuentan que se sienten conectados gracias a nuestro programa. Un mensaje muy bonito. Luego también dar las gracias a José Antonio Vicente Peregrina, que nos ha mandado unas fotos desde la ermita de Santa María de Melide, A Coruña, y a Mara, que nos escribe felicitándonos las Navidades, ya, desde Guipúzcoa. Luego hemos tenido un mensaje muy bonito, también a través de Ramón, desde el condado de Tonbridge, en Reino Unido, de Candy Lovett, muy cerca de Stonehenge, que casualmente después, en el programa... En esa extraña historia del Site 145 que nos contaba nuestro invitado Javier desde Brasil. Qué historia tan extraña, ¿verdad, Javier? Muy extraña, desde luego, sí, pero muy interesante, muy interesante. Y como siempre nos siguen llegando muchísimos mensajes desde América, de Silvia, de Silveira de Uruguay, de Jennifer Adamson, que nos escribe de Palo Alto, desde Chile, Humberto, en fin, Miguel. Son muchos los amigos que quieren saludarnos y que aprovechan todas abrazos las desde aquí, más de 106 países nos escuchaban, gente además en lugares súper extraños, en mitad del Pacífico. Yo no sé si sería un submarino, mandaba alguien también, o una nave de esas americanas, de esas portaaviones súper gigantescos, porque parecía que no había nada, y ahí había un puntito de gente escuchando el Espacio en Blanco. Saludos para todos, es un placer que estéis ahí. Ganadores, y hablamos de nuestro programa especial. Pues tenemos a Manuela Ferreras desde Gijón, a María Rosa Colobrans de Girona, a Joe Ángel López, que nos escribe al Facebook, Rafael Amayo de Murcia y Gorka Martínez de Bilbao. Escribidnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es y nos mandáis vuestra dirección postal para que os enviemos el libro. Para enviaros el regalo. Y programa especial miércoles día 20 de diciembre, se acerca antes de las elecciones catalanas, 20 de diciembre, 20 horas es la cita. Allí vamos a hacer un programa muy especial en la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza número 63 de Madrid, la iglesia donde tenemos al Padre Ángel con la ONG Mensajeros de la Paz, y queremos colaborar con ellos haciendo este programa muy especial, también aportando nuestra ayuda. Invitamos a todos los que queréis venir, la entrada es libre, a que llevéis alimentos no perecederos, ¿verdad? Para el banco de alimentos que ellos tienen, y poder ayudar a la gente en estas fechas navideñas que inauguramos con el programa. Así es, allí estaremos y haremos el programa a partir de las 8 de la tarde, el miércoles 20 de diciembre. En un programa que luego se emitirá el día 24, el día de Nochebuena, pero lo hacemos el día 20 y estáis todos invitados. Hay 200 plazas, así que daos prisita para llegar. Gracias, Rosa. Veo que el tiempo se nos echa encima. Te veo la semana que viene. Seguimos. Hasta entonces, aquí estamos. Buceando en el Espacio en Blanco. Y nosotros por hoy terminamos. Las gracias a todos por la compañía. Ha sido un placer pasar estas 2 horas. Ojalá os hayan entretenido, os hayan dado algún dato interesante y os hayan hecho un poco pensar en estos mundos de los misterios. Volvemos en 7 días, tenemos mucho que contaros. Recordar esa fecha, 20 de diciembre, 20 horas, nuestro programa especial. Y ahora, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos enseguida. Ay, cuidado con Ana, esa ciclogénesis que viene por ahí, esa borrasca.